Hola, un saludo, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien, amigos. Los invito a que se sumen a mi página en Facebook, La Cría de Canarios MX, a mi grupo en Facebook, La Cría de Canarios MX y aves en general. Ahí también me pueden contactar. Vamos a hacer un video respecto a lo que es el valor de los canarios, amigos. Hay mucho revendedor por ahí en los grupos de Facebook que solamente se dedican a llevarse el trabajo de las demás personas. ¿Por qué digo esto? Por ahí decían varios que por qué el canario de raza es más caro que el canario nacional. Si hay algunos amarillos que se ven iguales que el nacional, pero realmente, amigos, el canario de raza es un canario más grande. Ustedes pueden ver los canarios y son más grandes que el que comúnmente se cría aquí en México, ¿vale? Otro aspecto es que este canario, la mayoría para llegar aquí, estas razas vienen de otro lado, por ejemplo, España. De España importan mucho canario aquí a México. Claro que llega a veces más canario malo que bueno, pero realmente eso no es culpa de los españoles, es culpa de los revendedores que compran el canario y lo venden aquí, pero ahí también es culpa de nosotros los que compramos y no sabemos elegir canarios, ¿vale? Pero ese no es el tema, amigos. El tema es por qué los canarios de raza son más caros y como comenté, son canarios no tan comunes. Por ejemplo, aquí en México, para tener esta mutación, ustedes van a la casa de la vecina, de la tía, de la abuelita, de la suegra, de la cuñada que cría canarios y jamás van a encontrar uno de esos. Bueno, que déjenme les digo que hay suerte por ahí. Platicábamos el amigo de Aviario Ramírez que hay algunos que realmente no saben ni lo que tienen, ¿no? En sus aves. Pero eso se debe a que no es muy extenso el tema de la canaricultura aquí en México. Entonces apenas está desarrollando un poquito más. La gente ya va conociendo por los grupos de aves más canarios de raza como lo es el ágata, el canario de factor rojo. Entonces hay gran variedad, ¿no? Canario Gloucester, el Norwich, este, hay incluso muchos dicen, ven un canario así, les aseguro, si ustedes quieren vender un canario y así en los grupos, ustedes qué ven ahí, amigos, se ve diferente, ¿no? Pero hay mucha gente que ve ese tipo de canarios y siempre salen con el típico, ¿y por qué tan caro? Si es un verdín. Y amigos, si realmente supieran que este canario es un canario que trae una mutación, pero más sin en cambio te lo quieren pagar a precio de verdín, se les hace muy caro, ¿no? Entonces, para nosotros criar un canario de raza, un canario que se vea bonito, de talla, por ejemplo, el canario de factor rojo, a este canario se le invierte demasiado dinero en pastas de cría, pigmentos. El pigmento, amigos, tienen que comprar su botecito de pigmento. Me parece ahorita que está en 5 o 6 pesos el gramo. Entonces, imagínense la pasta de cría. Un kilo lleva 10 gramos de canta o caropil para pigmentar los canarios. Entonces tienes que comprar tu pasta de cría si no la sabes preparar. La semilla que comen estos canarios, no crean que es nada más alpiste y ya. No, lleva, si pueden ver, miren, lleva varias semillas. Por ejemplo, el nabo, el níger, el amaranto, la avena. Entonces llevan gran variedad de semillas, no solamente se les da el alpiste ya, como al nacional que aguanta muy bien, pero porque la talla es pequeña.
Entonces, aún así aquí en México están acostumbrados a darle vaina. Yo aquí no doy vaina en mi aviario para evitar enfermedades como la salmonella, la E. coli, porque la vaina viene muy sucia. Por ahí es un tema muy controversial y en su momento muchos me decían que ellos dan toda la vida vaina y que nunca se les han enfermado. Pero realmente cuando tienes una pérdida de un canario, no vas a decir, ay, es por la vaina. No. Entonces, no quiere decir que se la vas a dar hoy y a la semana se te va a morir. No, a veces las aves duran mucho tiempo enfermas. Y yo también no puedo asegurar que sea por la vaina que se te vayan a morir. Entonces es tema controversial, hay muchos temas, pero en sí un canario de raza necesita más aporte de proteína, más alimento por el tamaño y porque no es un canario muy común aquí en México, ¿vale? Por eso es que el costo se eleva. A veces el canario viene de España, los importados, y entonces el gasto de transporte y todo eso pues también se tiene que cubrir de algún lado, ¿no? Entonces también incrementa el precio del canario y también sumado a eso, amigos, que cuando tú crías un canario y lo compras en un aviario, ahora sí que también, vaya, sin querer lo voy a decir, pero también se paga a quien se lo estás comprando, ¿no? La fama del aviario. Porque no es lo mismo comprarle a un aviario que va empezando que comprar un canario de alguien que ya se dedica a concursar, ya tiene varios premios. Es lógico que te va a salir mucho más caro en un aviario reconocido que en un aviario pequeño. Las ventajas de adquirir un canario en aviarios reconocidos es que es un canario ya más seleccionado, más de calidad que un aviario pequeño que solo se dedica a criar y a tener canarios porque le gustan y no concursa. Y yo me sumo a esos, amigos, porque simplemente lo hago por gusto. Yo no concurso, yo mi aviario, vean, está chiquito y es un pasatiempo que a mí me agrada, me gusta, me distrae y es como una terapia. Uno aquí en el aviario se olvida de todo. Básicamente se dedica a escuchar a sus aves cantar, a observarlas, a ver cuál es la que se la pasa cantando. Por ejemplo, ahí ya me vio. Y así podemos pasar horas, horas y horas. Pero en sí, amigos, el canario de raza es caro, pero vale la pena. Por ahí les voy a dar unos tips en el siguiente video de cómo hacerse de sus canarios. Si tú tienes canario nacional, te vas a hacer de tus canarios de raza sin invertir casi dinero, ¿vale? Pero esa es la manera en que todos o la gran mayoría comenzamos en este hobby, ¿vale? Pero eso es en el siguiente video, amigos. Ahora sí que solamente quería decirles el por qué un canario de raza es muy caro. Porque los amigos se la pasan ahí preguntando y preguntando, pero cuando das precio de los canarios, ahora sí que ya ni te hablan. ¿No? Ya se pierde. Pero en sí no es porque uno sea carero, sino porque el canario lo vale, ¿vale? Y se tienen que ceder algunos ejemplares. Por ahí entrábamos en detalle con los animalistas que dicen que nosotros vivimos de los canarios, que criamos para hacernos ricos. Uy, si supieran, a veces gasto más en mantener estas cositas que en mí mismo. A veces yo me privo de algo que me gusta porque digo, ah, no manches, ya se me acabó el alpiste, ya, ya no tienen pasta de cría. Chin, me están ofreciendo un ejemplar y la verdad está muy bonito. Sí lo quiero. Entonces, amigos, esto se cede en canarios porque se tiene que mantener a todos los que tenemos. No todo es barato aquí, ahorita el alimento está carísimo. El níger, yo aquí lo consigo ya está casi en 60 pesos. El hueso de jibia, ya ven que está bien escaso.
aquí un huesito te lo están dando hasta 60, 70 pesos. Entonces, imagínense cuánto no comen estos pequeños y cuánto no se requiere para seguirlos teniendo en condiciones óptimas, bien sanos, bien alimentados. Y esto, esto amigos, es el hobby, es la recompensa, no el vender canarios, ¿vale? Para los revendedores, amigos, aprendan a pagar lo justo. No se enojen porque todavía luego hay veces que ponen ahí no canario caro y uno se queda así, pues entonces de cuánto lo quieres, ¿no? Tanto tú tienes que ganar como uno como criador también tiene que sacarlo invertido para seguir invirtiendo en su aviario, ¿vale? Pero les dejo el video, amigos. ¿Ustedes qué piensan? Díganme ahí en sus comentarios qué es lo que ustedes piensan acerca del canario de raza y con gusto nos aventamos una charla ahí en los comentarios, ¿vale? Saludos, que estén bien y recuerden suscribirse a mi página, a mi grupo y síganme aquí en YouTube. Saludos, bye.